El radicalismo dentro de lo que es la información es un poco complicado de afrontar porque muchísimas veces nosotros pues desde la universidad, por ejemplo, o gente que le gusta indagar, que le gusta investigar, pues nota que sujetarse a una idea, por más sólida que nos parezca, es absurdo, porque perfectamente dentro de un mes o 2 años o 10 años, lo que ahora se sabe sobre cualquier tema podría ser rebatido profundamente. Pero hay un sitio donde esto no ocurre y es la religión. Sobre todo, yo me aboco claramente a lo que es el cristianismo, sobre todo el islam poco me importa porque es escaso el, la injerencia musulmana en Latinoamérica. Religiones como el budismo o otras cuestiones, pues poco me interesan en realidad, y tampoco las comprendo muy bien como para hablar del tema. Las religiones aborígenes, siento que hay mucho sincretismo y hay mucho inventismo, son como medio inventadas un poco en función de la aparición del cristianismo en América. Entonces, tampoco es un tema que aborde, digamos, seriamente. Es, desde lo que es la educación formal, digámoslo así, no es algo que me llame la atención. Pero el punto siguiente y el punto del video es el hecho de que existe una moda muy instantánea de ahora mismo que bueno, es un problema gravísimo desde siempre, pero ahorita como que hay una puja por ahí en redes sociales de grupos ateos, escépticos, agnósticos contra grupos religiosos, ya sea cristianos, católicos, protestantes, hebreos como tal, eh, judíos, perdón, eh, donde se discute el hecho de que eh, quién tiene más derecho a hablar sobre la Biblia, quién tiene más criterio a la hora de emitir un comunicado, si es escéptico o creyente, quién tiene mayor validación a la hora de ser revisado por pares. Entonces, claramente en los grupos donde se habla de cristianismo o de judaísmo, se tiende a mejorar la perspectiva creyente, mientras que en los grupos ateos, escépticos o agnósticos se tiende a dar una mayor validez al agnosticismo y al escepticismo sobre cualquier creyente. La idea sobre lo que es un creyente estudiando, haciendo exégesis bíblica, es el hecho de que, o explicando simplemente la postura teológica bíblica o el imaginario histórico impreso en la Biblia, se estima o se especula, se hipotetiza que tienden a basarse en juicios a priori, es decir, van predispuestos a encontrar respuestas en función de su fe. Esto no es del todo cierto. He tenido el gusto de encontrarme muchísimos exégetas bíblicos muy serios, muy apasionados en lo que hacen, y a pesar de saber sobre qué se funge el cristianismo o la religión de Judá, tienen noción de, por ejemplo, el politeísmo bíblico, de la evolución de Yahvé como entidad principal, de que la idea de Jesús como deidad es bastante reciente, y además cuestiones como Moisés, Abraham, tildados como parte del lenguaje legendario bíblico, ¿ok? Encontramos, sobre todo en el mundo ateo, escéptico, la idea de que como no se tiene una predisposición, algo que es un poco contradictorio al final,
a la hora de estudiarlos, y estamos hablando de estudiar los relatos bíblicos, el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, libros específicos, desde una perspectiva académica, no es no dentro de la universidad como tal, pues claro que es mejor todavía, pero no es un tipo que se pone ahí a leer los relatos bíblicos y se pone a sacarle lo que considera como válido. No, estamos hablando de una idea basada en sobre todo lo que es el método científico, ¿verdad? No, alejándose un poco de la teología en el caso de los creyentes o del fanatismo ateísta en el caso de los ateos. Pero bueno, volviendo al tema, muchísimos ateos tradicionales y con todo el derecho que tienen de hacerlo, utilizan los relatos bíblicos como sinónimo de algo burdo, de algo tonto, de algo irracional, cuando olvidan lo que siempre repetimos acá, que el relato mítico, el relato legendario, no es un relato falso, sino que es la explicación racional y lógica de eventos que se comprendían de la manera en que los antiguos lo hacían. Entonces, burlarse, por ejemplo, del mito de Noé, del diluvio y todo eso, o de que la serpiente hablara y tuviera patas y todo eso, es muy jocoso, sí, es divertido, claro, pero es muy infantil al mismo tiempo coger textos mitológicos, textos religiosos, sobre todo, estamos hablando de 2300 años, 2600 años, entonces podemos entender que hace 200, 300 años las ideas sobre el universo, sobre nuestra naturaleza eran absolutamente ambiguas. ¿Qué podemos esperar de personas que vivieron hace muchísimo tiempo y vivían en condiciones un poco, sí, cosmopolitan, sí, el reino de Judá siempre fue cosmopolitan, pero en condiciones de casi tribalidad, de casi de comunidades muy pequeñas con líderes militares, religiosos, muy escasos, digamos, la cuestión muy disuelta en el territorio. La idea un poco de los reinos de Judá y todo esto es como hay que revisar bien cuando se habla de ese tipo de conceptos, las tribus de Israel que son y todo eso. Entonces, el punto, al final me diluí muchísimo para seguir utilizando esa palabra, pero tiene que ver sobre todo con la función de que cuando alguien creyente, alguien cristiano está escuchando un exégeta, un teólogo o lo que sea, incluso cristiano, y escucha la palabra Jehová, radicaliza su pensamiento y dice, bueno, si no dice Yahvé, eso a mí no me interesa. O al contrario pasa también, el verdadero nombre de Yahvé es Jehová y no, bueno. Entonces, cosas tan nimias, tan someras, tan ligeras, crean discordia. Se ve también con el asunto de la Virgen, que ya hemos hablado un poco en este canal. Pero son cosas que al final no tienen mayores inconvenientes. Claro, estamos hablando de dos enfoques religiosos absolutamente diferentes, que lo hemos dicho en otros videos también. Digamos, estamos hablando del ámbito cristiano como tal. Entonces sí se comprende la idea desde lo macro, digamos, desde lo macroscópico, ir introduciéndonos hasta ver qué conceptos como Yahvé y Jehová pues, pueden crear discordia. Pero en términos específicos es muy ridículo que una persona menosprecie a otra por el hecho de llamar al Dios que cree que es el de su panteón el correcto de otra manera. Entonces, bueno, es muy divertido eso. Ahora imagínate a un creyente escuchando a un exégeta escéptico, agnóstico, ateo. Entonces las cosas se disparan. Y lo mismo para los escépticos, el hecho de escuchar a un creyente y quitarle la parte de la fe. Y obviamente
tratar de no darle trazabilidad, digámoslo así, al hecho de que hable de Dios, que crea en Dios, que tenga fe en Dios, que busque la manera de legitimar a Dios, pero que va a decir cosas muy interesantes sobre Moisés, sobre los patriarcas, sobre los reyes, digámoslo así. Yo no estoy de acuerdo para nada en que se hable del rey David, del rey Salomón y todo eso. Creo que lo hemos hablado en otros videos. Es muy complicado hablar en estos términos de lo que dije antes, de una sociedad aparentemente tribal. Entonces, bueno, hasta que la historia no demuestre lo contrario, claramente que estoy anuente absolutamente a todas las evidencias que se presenten arqueológicas y si hubiera, en el caso de escritas, pues genial. Entonces, a veces nos privamos de cosas magníficas, de gente maravillosa, de ideas geniales, por el hecho de que uno mismo se encasilla en una perspectiva epistemológica en este caso y desvalida completamente a un tipo que está tratando de legitimar su fe o tratando de negar cualquier intento de persuadir su adicción al escepticismo. Ese sería el video. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá y suscribirse al canal, compartirlo si se puede y lo más importante sería comentar al respecto las opiniones que siempre son muy importantes, muy bienvenidas, todo con respeto y no utilizando juicios de valor ni juicios a priori. Es la prerrogativa de este canal, tratar de llevar una conjunción social tranquila.